La tierra no siempre entrega lo que promete. A veces guarda su respuesta durante años, dejando que las manos se cansen y que los días se parezcan tanto entre sí que ya ni siquiera se distinguen. Así era la vida de Elías, un hombre cuyo nombre apenas se pronunciaba en voz alta, porque en aquel valle, donde el polvo se mezclaba con el sudor de los que trabajaban bajo el sol inclemente, solo importaban los que tenían algo que mostrar. Y Elías no tenía nada. Nada más que una fe silenciosa que lo acompañaba desde niño, cuando su madre, antes de morir, le había dicho que Dios nunca olvida a los que creen sin ver. Cada madrugada, mucho antes de que el cielo se tiñera de gris, Elías salía de su casa. No era una casa de verdad, sino un refugio construido con tablas desiguales y láminas oxidadas que crujían con el viento. Dentro dormían su mujer, Clara, y sus 3 hijos pequeños, apretados sobre un colchón que ya no tenía forma. Clara nunca se quejaba. Había aprendido a leer el cansancio en los ojos de su esposo y sabía que las palabras a veces pesan más que el hambre, así que cada mañana le preparaba una taza de agua con panela y lo veía partir en silencio, con una mirada que era mitad esperanza, mitad resignación. Elías caminaba hacia la quebrada con sus herramientas al hombro, un barretón viejo, una pala sin mango completo, un balde de plástico rajado y un pequeño cedazo que había heredado de su padre. No llevaba mucho porque no tenía mucho, pero llevaba algo que nadie podía ver, una certeza profunda de que algún día, de alguna forma, la tierra respondería. No sabía cuándo, no sabía cómo, pero lo creía con una firmeza que asustaba incluso a los que lo conocían bien. En el camino solía detenerse frente a un árbol solitario, un samán inmenso que parecía haber estado ahí desde siempre. Se quitaba el sombrero, cerraba los ojos y hablaba en voz baja. No eran oraciones aprendidas de memoria, ni frases repetidas por costumbre. Eran conversaciones íntimas, dichas con la misma naturalidad con la que se habla a un amigo que siempre escucha. Señor, hoy vuelvo a intentarlo. No sé si encontraré algo, pero sé que tú sabes lo que necesito. Mis hijos tienen hambre. Clara ya no sonríe como antes, pero yo sigo creyendo que esto tiene un sentido. Ayúdame a no perder la fe. Ayúdame a no rendirme cuando ya no queden fuerzas. Y entonces seguía caminando. El valle estaba lleno de hombres como él, hombres que escarbaban la tierra con la esperanza de encontrar lo que otros habían encontrado antes. Algunos lo habían logrado. Habían sacado piedras brillantes, pepitas pequeñas que bastaban para cambiar su suerte. Otros, la mayoría, solo habían encontrado desilusión. Elías pertenecía a ese grupo, pero había algo en él que no se quebraba, algo que lo mantenía de pie, incluso cuando sus manos sangraban y sus rodillas ya no soportaban más el peso de estar arrodillado sobre las piedras filosas del río. Durante meses, durante años, la rutina fue siempre la misma: bajar al agua helada, meter las manos en el lodo, separar piedras, mover el cedazo con movimientos lentos y precisos, observar cada partícula que brillaba bajo la luz, solo para darse cuenta de que no era oro, sino mica, pirita, ilusión, y volver a casa con las manos vacías, o casi vacías. A veces conseguía unas escamas diminutas, tan pequeñas que apenas alcanzaban para comprar un poco de arroz, pero incluso esas migajas las recibía con gratitud. Gracias, Dios, porque algo salió hoy. Tú nunca me dejas sin nada. Clara lo esperaba en la puerta. No preguntaba, solo miraba el pequeño envoltorio que Elías llevaba en el bolsillo. Y sabía que esa noche habría algo de comer, aunque fuera poco. Sabía que sus hijos no se irían a dormir llorando. Y sabía que su esposo volvería a salir al día siguiente, con la misma fe intacta, como si el tiempo no lo tocara. Pero el tiempo sí lo tocaba.
Lo tocaba de formas que nadie veía. En las noches, cuando todos dormían, Elías se quedaba despierto mirando el techo de láminas. Se preguntaba si estaba siendo necio, si acaso la fe no era más que una forma de negarse a aceptar la realidad. Se preguntaba si Dios realmente escuchaba, o si sus oraciones se perdían en el aire como el humo de las fogatas. Y en esos momentos de duda, algo dentro de él volvía a encenderse. Una voz que no era su voz, una certeza que no venía de su mente. Sigue, todavía no es el momento, pero llegará. En el pueblo había un hombre llamado Rodrigo. Era el dueño de la única compraventa de oro de la región. Tenía dinero, tierras, una casa grande con ventanas de vidrio y un vehículo que levantaba polvo cuando pasaba por las calles sin pavimento. Rodrigo había construido su fortuna comprando el oro que otros encontraban, pero no lo hacía con justicia. Usaba balanzas adulteradas, pagaba menos de lo que correspondía y trataba a los mineros pobres con un desprecio que dolía más que cualquier golpe físico. Elías había tenido que venderle su oro a Rodrigo muchas veces, porque no había otro comprador cerca, porque sus hijos tenían hambre, porque no había opción, y cada vez que entraba a esa oficina oscura que olía a humedad y a codicia, sentía que algo dentro de él se encogía. Rodrigo lo miraba con burla. «Otra vez tú, Elías, siempre vienes con lo mismo, polvo, migajas. ¿De verdad crees que algún día vas a encontrar algo grande? Tú naciste para esto, para traerme tus gramos y agradecerme que te los compre». Elías no respondía, solo observaba cómo Rodrigo pesaba el oro en su balanza falsa, cómo le entregaba unos billetes arrugados que no alcanzaban ni para una semana de comida, y se iba en silencio. Pero antes de cruzar la puerta, siempre decía lo mismo: «Algún día Dios me va a bendecir, Rodrigo, y cuando eso pase, yo no voy a hacer lo que tú haces». Rodrigo reía con esa risa seca que tienen los que creen que el mundo les pertenece. «Sigue soñando, Elías. Los milagros no existen, y si existieran, no serían para gente como tú». Pasaron los meses, pasaron las estaciones, el valle se llenó de lluvia y luego se secó. Los hijos de Elías crecieron un poco más. Clara adelgazó y Elías siguió trabajando. Pero algo estaba cambiando, no en el exterior, sino dentro de él. Había comenzado a entender que la bendición no siempre llega como uno la imagina, que a veces Dios responde con silencio, porque está preparando algo que aún no somos capaces de comprender, y que la verdadera prueba de la fe no es creer cuando todo va bien, sino seguir creyendo cuando todo indica que nada va a cambiar. Una noche, después de un día especialmente duro en el que no había encontrado ni una sola escama de oro, Elías se arrodilló en el suelo de tierra de su casa. Sus hijos dormían abrazados a Clara, que los cubría con una manta raída. Y él, con la voz quebrada, habló: «Dios, ya no sé qué más hacer. He trabajado hasta que mis manos se han vuelto piedra. He creído cuando nadie más creía. He esperado cuando ya no quedaba nada por esperar. Si esto es una prueba, ya no sé cuánto más puedo resistir. Pero si tú todavía tienes un plan para mí, dame una señal, algo pequeño, algo que me recuerde que no estoy solo». Esa noche durmió profundamente y soñó. Soñó que caminaba por un sendero que nunca había visto antes. El camino estaba lleno de piedras blancas que brillaban con una luz suave. Al final del camino había una figura. No era clara, no tenía rostro definido, pero irradiaba una paz tan honda que Elías sintió que podía respirar por primera vez en años. La figura no habló, solo señaló hacia un punto en el horizonte. Y cuando Elías miró, vio una roca enorme, diferente a todas las demás. Era oscura, áspera y parecía fuera de lugar. La figura volvió a señalar. Y entonces Elías despertó.
Se levantó con el corazón acelerado. Clara lo sintió moverse y abrió los ojos. «¿Qué pasa?», preguntó con voz somnolienta. Elías se quedó mirando la pared de tablas. «Tuve un sueño», dijo despacio. «Un sueño extraño». No dijo más, porque ni él mismo entendía lo que había visto. Pero esa mañana, cuando salió hacia la quebrada, algo era diferente. No sabía qué, solo sabía que debía prestar atención. Caminó más despacio que de costumbre. Observó cada detalle del paisaje, y cuando llegó al lugar donde siempre trabajaba, sintió un impulso inexplicable de seguir río arriba. No era lógico. Ese tramo estaba más alejado, más difícil de alcanzar, pero algo lo empujaba. Caminó durante casi una hora. El sol ya estaba alto cuando finalmente se detuvo, y fue entonces cuando la vio. La roca de su sueño, exactamente como la había visto. Grande, oscura, fuera de lugar. Elías sintió que las piernas le temblaban. Se acercó despacio, como si temiera que la piedra desapareciera si se movía demasiado rápido. Sacó su barretón y comenzó a hacer palanca. La roca era pesada, mucho más de lo que parecía. Pero Elías no se rindió. Empujó con todas sus fuerzas. Una vez, 2 veces, 3, y entonces la roca cedió. Se movió hacia un lado con un ruido sordo, y debajo, enterrada en la tierra húmeda, brillaba algo. Elías se agachó, metió las manos temblorosas en el lodo y sacó una piedra. No era una piedra, era una pepita. La pepita más grande que había visto en su vida, tan grande que apenas cabía en sus 2 manos juntas, tan pesada que tuvo que usar las 2 manos para sostenerla. Elías cayó de rodillas. Las lágrimas empezaron a rodar por su rostro sin que pudiera detenerlas. No gritó, no saltó, solo lloró en silencio, abrazando esa roca brillante contra su pecho, sintiendo que algo mucho más grande que él mismo acababa de ocurrir. «Gracias», susurraba una y otra vez. «Gracias, Dios. Gracias». Se quedó ahí durante mucho tiempo. No sabía cuánto. El sol se movió en el cielo. Las aves cantaron. El río siguió corriendo, y él permaneció arrodillado, sosteniendo en sus manos la respuesta a años de espera, la respuesta a noches de hambre, la respuesta a palabras de burla y a días de duda. La respuesta que llegó cuando ya casi había olvidado cómo pedirla. Cuando finalmente se puso de pie, guardó la pepita con cuidado en su mochila. No le dijo a nadie lo que había encontrado. Regresó a su casa caminando despacio, sintiendo el peso de la roca contra su espalda, pero también el peso de una responsabilidad que apenas comenzaba a comprender, porque había pasado tantos años pidiendo esa bendición, que ahora debía entender qué hacer con ella. Al llegar a casa, cerró la puerta. Clara lo miró extrañada. «¿Qué pasa?», preguntó. Elías sacó la pepita y la puso sobre la mesa. Clara se quedó sin palabras. Los niños, que jugaban en el suelo, se acercaron corriendo. «¿Qué es eso, papá?», preguntó el mayor. Elías sonrió. «Es la respuesta», dijo simplemente. Esa noche no durmieron. Hablaron durante horas. Hablaron de lo que harían, de cómo lo harían. Y Elías le recordó a Clara algo que le había prometido a Dios muchos años atrás, cuando todavía no sabía si algún día llegaría ese momento. «Le prometí que si algún día encontraba algo así, apartaría una parte para los que tienen menos que yo. Y eso voy a hacer». Al día siguiente, Elías viajó a la ciudad. Vendió la pepita. El precio fue tan alto que tuvo que firmar papeles que no entendía del todo. Pero cuando recibió el dinero, lo primero que hizo fue separar una 10ª parte. La llevó a la iglesia del pueblo. No dijo su nombre.
No quiso reconocimiento. Solo dejó el sobre en manos del sacerdote y le pidió que lo usara para ayudar a las familias que más lo necesitaban. Con el resto, Elías hizo algo que muchos no entendieron. No compró una casa grande, no compró un carro, no se mudó a la ciudad. Abrió una pequeña compraventa de oro en el mismo pueblo, una oficina sencilla, con una balanza certificada que pesaba con exactitud. Y comenzó a comprar el oro que otros encontraban, pero lo hacía diferente. Pagaba el precio justo, trataba a cada minero con respeto y nunca se burlaba de los que llegaban con poco. La noticia corrió rápido. Los mineros empezaron a venir. Primero unos pocos, luego más y más. Todos preferían venderle a Elías, aunque tuvieran que caminar más, porque sabían que él no los engañaba, que él entendía lo que era trabajar bajo el sol sin saber si ese día habrá algo de comer, que él sabía lo que era esperar sin ver, y que por eso trataba a cada uno como hubiera querido ser tratado. Rodrigo comenzó a perder clientes. Al principio no le importó, pero cuando vio que incluso los mineros grandes, los que traían pepitas considerables, preferían ir donde Elías, empezó a preocuparse. Su negocio se vació. Sus balanzas falsas ya no servían de nada porque nadie quería usarlas. Y un día, sin poder soportar más la curiosidad y la rabia, fue a buscar a Elías. Lo encontró en su pequeña oficina, atendiendo a un anciano que había traído unos gramos de oro. Rodrigo esperó afuera. Cuando el anciano salió sonriendo, Rodrigo entró. Elías lo miró sin sorpresa. «Rodrigo», dijo con calma, «¿qué te trae por aquí?» Rodrigo no supo cómo empezar. Finalmente, con la voz más baja de lo habitual, preguntó: «¿Qué pasó, Elías? ¿Cómo lograste todo esto? Tú eras el más pobre de todos, el que siempre venía con migajas. ¿Qué cambió?» Elías lo miró durante un largo rato, y entonces sonrió. No con burla, no con orgullo, con algo parecido a la compasión. ¿Recuerdas todas las veces que me dijiste que nunca iba a lograr nada? ¿Recuerdas cuando te decía que Dios me iba a bendecir y tú te reías? Rodrigo bajó la mirada. Elías continuó: «Un día encontré una pepita, la más grande que he visto en mi vida, y supe que no era casualidad. Supe que todo lo que había pasado antes tenía un propósito, que cada día de hambre, cada burla, cada momento de duda, estaba preparándome para esto, porque cuando el tiempo revela la verdad, entiendes que lo que parecía una desgracia era en realidad el camino hacia algo más grande». Rodrigo no dijo nada, se dio la vuelta y salió en silencio, y nunca volvió. Los hijos de Elías crecieron, estudiaron, tuvieron oportunidades que él nunca tuvo. Clara volvió a sonreír. La casa de tablas fue reemplazada por una casa de ladrillo, pero Elías nunca dejó de levantarse temprano. Nunca dejó de dar gracias. Nunca dejó de apartar una parte de lo que ganaba para los que seguían esperando su propio milagro. Y en las noches, cuando todo estaba en silencio, a veces se sentaba frente a la ventana y miraba las estrellas, y pensaba en aquel sueño, en aquella figura sin rostro que le había señalado el camino, y entendía, con una claridad que solo el tiempo puede dar, que nada ocurre por casualidad, que la vida da respuestas después, cuando estamos listos para recibirlas, que todo tiene un propósito, aunque no lo veamos en el momento, y que la fe no es creer que Dios va a darnos lo que queremos, sino confiar en que Él sabe lo que necesitamos, incluso cuando nosotros no lo sabemos. Años después, cuando Elías ya era un hombre mayor, y su historia se contaba en el valle como una leyenda, alguien le preguntó ¿cuál había sido el secreto de su éxito? Elías sonrió. «No fue el oro», dijo despacio. «Fue creer cuando no había razón para creer.
Fue seguir cuando todo decía que me detuviera. Fue entender que las bendiciones no siempre llegan como las esperamos, pero siempre llegan en el momento exacto. Y entonces, como si hablara consigo mismo, añadió algo que quien lo escuchó nunca olvidó. A veces, Dios responde tarde no porque haya olvidado, sino porque está esperando que nos convirtamos en las personas que necesitamos ser para recibir lo que estamos pidiendo. El sol se puso sobre el valle, las sombras se alargaron, y en algún lugar alguien más seguía creyendo, seguía esperando, seguía trabajando con las manos vacías y el corazón lleno de fe, porque así es como empiezan todas las historias que luego se recuerdan, con un paso, con una oración, con la certeza inquebrantable de que aunque no veamos el final del camino, alguien más grande que nosotros ya lo ha trazado, y que cuando llegue el momento, todo cobrará sentido, todo. Si estas palabras llegaron a ti, tal vez no fue casualidad. Apóyanos con un like y suscríbete. Existía un territorio donde la luz del sol caía con fuerza desde el amanecer hasta el anochecer, y donde las sombras eran escasas, como si la tierra misma se resistiera a ofrecer refugio. Las casas se levantaban una junto a otra, construcciones bajas de adobe y piedra que parecían haberse rendido ante el paisaje, aceptando su lugar en medio de la aridez sin protestar. En ese lugar vivía un hombre llamado Samuel. No era alto ni imponente. No tenía tierras más fértiles que las de sus vecinos, ni herramientas mejores. Sus manos eran ásperas como las de cualquier otro campesino, y su espalda conocía el mismo cansancio que conocían todos los que trabajaban bajo ese sol implacable. Pero había algo en él que lo distinguía, algo tan sutil que la mayoría no lo notaba a primera vista. Samuel vivía con su esposa, Miriam, y con su hija pequeña, Noa. La casa donde habitaban era modesta, con paredes de barro que conservaban el fresco en las horas más calurosas, y un pequeño patio donde Miriam colgaba la ropa cuando el viento no soplaba demasiado fuerte. Noa jugaba allí con muñecas hechas de trapo y madera, inventando historias que solo ella entendía. Cada mañana, Samuel se levantaba antes de que saliera el sol. Se lavaba el rostro con el agua que habían guardado del día anterior. Tomaba un pan duro y salía a los campos. No había prisa en sus movimientos, tampoco pereza. Solo una cadencia constante, como si entendiera que la vida era un trabajo largo y no una carrera. Lo que nadie sabía, o lo que pocos se detenían a observar, era que Samuel hablaba. No con la gente. Hablaba cuando estaba solo. Hablaba mientras removía la tierra, mientras arrancaba las malas hierbas, mientras plantaba semillas que tal vez germinaran o tal vez no. No eran oraciones largas ni elaboradas. A veces solo decía: «Aquí estoy otra vez». Otras veces: «Gracias por dejarme ver este día». Miriam lo había escuchado algunas veces desde la ventana de la casa. Al principio le pareció extraño. Luego se acostumbró, y con el tiempo comenzó a encontrar algo reconfortante en ese murmullo constante de su esposo, como si esas palabras fueran un hilo invisible que mantenía unida su vida, aunque ella no supiera exactamente cómo. El pueblo donde vivían dependía de un único río. No era un río grande ni caudaloso, pero era suficiente. Corría desde las montañas lejanas, atravesaba el valle donde estaban los cultivos, y luego se perdía en algún lugar más allá del horizonte, donde nadie se había molestado en seguir su curso. La gente iba al río cada mañana con vasijas de barro y cubos de metal. Llenaban lo necesario, regresaban a casa
regaban sus plantas, daban de beber a sus animales y guardaban lo que sobraba para el día siguiente. Era una vida simple, repetitiva, pero funcionaba, hasta que dejó de funcionar. Nadie recuerda exactamente cuándo comenzó. Tal vez fue un día en que alguien notó que el río llevaba menos caudal. Tal vez fue cuando las nubes, que solían detenerse sobre el valle al menos una vez cada 2 semanas, dejaron de hacerlo. O tal vez fue simplemente que el calor se volvió más intenso, más persistente, como si el sol hubiera decidido quedarse más tiempo cada día. Lo cierto es que el cambio fue gradual. No hubo una catástrofe repentina. No hubo un momento exacto en que todo se vino abajo. Fue más bien como un tejido que se deshilacha poco a poco. Primero un hilo, luego otro y luego otro más, hasta que alguien se da cuenta de que lo que tenía en las manos ya no es una tela, sino un montón de fragmentos sueltos. Las plantas comenzaron a morir antes de tiempo. Los frutos que antes crecían redondos y jugosos, ahora salían pequeños, arrugados, como si no hubieran tenido fuerzas para completar su ciclo. Los animales empezaron a adelgazar. Las vacas daban menos leche. Las cabras dejaron de parir. Y el río, lentamente, comenzó a convertirse en algo distinto. Primero fue un hilo de agua donde antes había un brazo ancho. Luego fue barro espeso donde antes había agua clara. Y luego, simplemente, fue polvo. La gente empezó a preocuparse. Al principio eran conversaciones cautelosas, comentarios al pasar mientras llenaban sus cubos. «Parece que el río está más bajo», decía uno. «Sí, pero seguramente volverá a crecer cuando lleguen las lluvias», respondía otro. Pero las lluvias no llegaban, y el río no crecía. Y las conversaciones dejaron de ser cautelosas para volverse tensas, llenas de miradas nerviosas y silencios incómodos. Samuel también sentía la sequía. Sus cultivos se marchitaban igual que los de todos. Su tierra se agrietaba igual que la de sus vecinos. Y sin embargo, cada noche, cuando el sol finalmente se escondía y dejaba espacio para el aire fresco, Samuel salía de su casa, se sentaba en el umbral de la puerta y miraba el cielo. Miriam lo observaba desde adentro, mientras limpiaba los platos de la cena o mientras trenzaba el cabello de Noah antes de dormir. A veces quería preguntarle qué miraba, a veces quería preguntarle si él también tenía miedo, pero no lo hacía, porque había algo en la quietud de Samuel que la tranquilizaba, aunque no entendiera por qué. Y entonces, una noche, Samuel no se sentó en el umbral. Caminó más lejos. Salió del pueblo, cruzó los campos secos y se dirigió hacia un lugar que conocía desde hacía años. Era una elevación pequeña, apenas una colina, donde crecía un árbol solitario. Nadie sabía cómo ese árbol seguía vivo. No había agua cerca. No había sombra de otros árboles que pudieran protegerlo del sol. Y sin embargo, ahí estaba, verde, firme, como si conociera algún secreto que la tierra no compartía con nadie más. Samuel se sentó bajo el árbol, apoyó la espalda contra el tronco y cerró los ojos. Y por primera vez en mucho tiempo no dijo gracias. Dijo otra cosa. «No entiendo», susurró al aire. «No entiendo qué está pasando. No entiendo por qué todo se está secando. No entiendo qué se supone que debo hacer». No esperaba respuesta. No estaba pidiendo una señal del cielo. Solo necesitaba decirlo en voz alta. Porque a veces, cuando las palabras se quedan adentro demasiado tiempo, se vuelven pesadas. Y entonces algo se movió. Samuel abrió los ojos. A lo lejos, entre las sombras del atardecer, vio una figura, grande, pesada. Avanzaba lentamente, sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Era un animal, un búfalo enorme, de cuernos anchos y pelaje oscuro, que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla.
Samuel lo había visto antes, años atrás. Había cruzado la región una vez, tal vez dos, pero nunca tan cerca. El búfalo se detuvo, giró la cabeza hacia donde estaba Samuel, y durante un instante que pareció más largo de lo que realmente fue, sus ojos se encontraron. No hubo miedo, no hubo sorpresa, solo una conexión extraña, inexplicable, como si el animal reconociera algo en Samuel que ni él mismo sabía que tenía. Luego, el búfalo siguió su camino. Sus pasos eran firmes, seguros, como si supiera exactamente a dónde iba. Y cuando desapareció entre las sombras, Samuel se quedó allí sentado, preguntándose si lo que acababa de ver había sido real o simplemente un producto del cansancio. Regresó a casa esa noche sin mencionar nada. Miriam lo esperaba despierta, con una vela encendida sobre la mesa. ¿Estás bien?, le preguntó. Samuel asintió. Solo necesitaba caminar un poco. Miriam no insistió, y esa noche ambos durmieron con la ventana abierta, dejando que el aire seco del desierto entrara en la habitación. Los días siguientes fueron peores. El río dejó de ser un hilo de agua. Se convirtió en barro seco. Y luego simplemente desapareció. Donde antes había corriente, ahora solo había piedras y tierra agrietada. La gente iba al lecho del río con sus cubos vacíos y regresaba con las manos igual de vacías. Algunos comenzaron a cavar. Tal vez, si cavamos más profundo, encontremos agua, decían. Cavaron durante días. Cavaron hasta que las palas golpeaban roca sólida. No encontraron nada. Otros comenzaron a hablar de irse. No podemos quedarnos aquí. Nos vamos a morir de sed. Pero irse significaba abandonar todo. Las casas, los campos, las tumbas de los que habían muerto antes que ellos. Y nadie quería ser el primero en tomar esa decisión. Así que se quedaron y esperaron. Samuel seguía trabajando. Cada mañana salía a sus campos, aunque sabía que no había nada que hacer. Removía la tierra seca con las manos, arrancaba las plantas muertas y de vez en cuando plantaba una semilla. No porque esperara que creciera, sino porque no sabía hacer otra cosa. Y cada vez que lo hacía, susurraba algo. Todo tiene un propósito, aunque yo no lo vea. No sabía si era verdad. No tenía pruebas de ello, pero era lo único que lo mantenía en pie. Una mañana, Noah salió corriendo de la casa, llorando. «Papá, no hay agua». Samuel dejó lo que estaba haciendo y entró. La tinaja que usaban para guardar agua estaba vacía. Ni una gota. Miriam estaba de pie junto a ella, con los brazos cruzados, mirando el recipiente como si esperara que se llenara solo. «Voy al pozo», dijo Samuel. «No hay nada en el pozo», respondió Miriam. «Lo sé, pero voy a intentarlo». Caminó hacia el centro del pueblo. Había una fila larga de gente esperando junto al pozo comunitario, el último lugar donde todavía quedaba algo de agua. Samuel se unió a la fila. Nadie hablaba, solo esperaban. Cuando llegó su turno, bajó el cubo. El sonido del metal golpeando el fondo vacío resonó como un tambor hueco. Samuel tiró de la cuerda. El cubo subió vacío. La mujer que estaba detrás de él comenzó a llorar. Un hombre mayor se sentó en el suelo y cubrió su rostro con las manos. Samuel miró el pozo vacío. Luego miró a la gente alrededor. Y en ese momento, sintió algo que no había sentido antes. No era miedo. No era desesperación. Era algo más profundo, algo más oscuro. Era la sensación de estar completamente solo. Regresó a casa sin decir nada. Miriam lo esperaba en la puerta. ¿Nada?, preguntó. Samuel negó con la cabeza. Miriam cerró los ojos. Luego los abrió y miró a su esposo. ¿Y ahora qué hacemos? Samuel no tenía respuesta, pero tenía algo más. «Vamos a seguir», dijo. «¿Seguir qué?» «Seguir viviendo, seguir esperando,
Seguir creyendo que esto tiene un sentido. Miriam lo miró como si no lo reconociera. ¿Un sentido? Samuel, nos estamos muriendo. No hay agua, no hay comida. ¿Qué sentido puede tener esto? Samuel tomó las manos de su esposa. Estaban ásperas, agrietadas por el trabajo y el clima. No lo sé, admitió. Pero creo que lo que parecía una desgracia puede tener un propósito que aún no entendemos. Miriam no respondió, pero tampoco soltó sus manos. Esa noche, Samuel volvió al árbol, y esta vez no fue solo. Miriam lo acompañó, también Noa, y poco a poco otros del pueblo comenzaron a llegar. No porque Samuel los hubiera invitado, sino porque necesitaban estar juntos, porque estar solos en sus casas vacías era peor que estar juntos bajo un árbol que no tenía razón de seguir vivo. Se sentaron en círculo. Nadie habló al principio. Solo miraban el horizonte, donde el sol se ocultaba lentamente, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Y entonces alguien rompió el silencio. Samuel, tú siempre has tenido fe. ¿Todavía la tienes? Samuel miró al hombre que había hablado. Era un vecino suyo, alguien que nunca le había dirigido la palabra más allá de un saludo cortés. Sí, respondió Samuel. Todavía la tengo. ¿Por qué? Samuel tardó en responder, no porque no supiera qué decir, sino porque quería decirlo bien. Porque he aprendido que cuando el tiempo revela la verdad, las cosas que no entendíamos empiezan a tener sentido, y creo que todavía no ha llegado ese momento. Otro hombre intervino. Pero, ¿y si nunca llega? ¿Y si simplemente nos morimos aquí, esperando algo que nunca va a pasar? Samuel asintió. Es posible, pero si voy a morir, prefiero morir esperando que morir rendido. Nadie supo qué responder a eso. Pero algo en esas palabras les dio un pequeño alivio. No una solución, ni siquiera una esperanza clara, solo un pequeño alivio. Y esa noche, cuando todos regresaron a sus casas, algo había cambiado, no en el mundo, sino en ellos. Al día siguiente, justo cuando el sol alcanzaba su punto más alto, Noa escuchó algo. «Papá, hay un ruido». Samuel estaba dentro de la casa, intentando arreglar una pata rota de la mesa. Dejó lo que estaba haciendo y salió. «¿Qué ruido?» «No sé, viene de lejos». Samuel aguzó el oído. Al principio no escuchó nada. Luego sí, un sonido bajo, profundo, como un lamento. «¿Qué es eso?», preguntó Miriam. «No lo sé, pero voy a averiguarlo». Caminó hacia donde parecía venir el sonido. Noa lo siguió. Luego Miriam. Y poco a poco, otros del pueblo también comenzaron a caminar en esa dirección, atraídos por la curiosidad o simplemente por la necesidad de hacer algo, lo que fuera, que rompiera la monotonía de la espera. El sonido los guió hacia las afueras del pueblo, más allá de los campos secos, hacia un terreno que nadie visitaba porque no había nada allí. Solo tierra, piedras y silencio. Hasta ahora. Cuando llegaron, vieron algo que los dejó sin palabras. El búfalo. Estaba atrapado en una grieta profunda de la tierra, una fisura que parecía haberse abierto recientemente, tal vez por la sequía, tal vez por algún movimiento subterráneo que nadie había notado. El animal estaba de costado, incapaz de moverse, con una de sus patas traseras atrapada entre las rocas. Sus bramidos resonaban en el aire seco, llenando el vacío con un sonido que era mitad dolor, mitad llamado. «¡Dios mío!», susurró alguien. Samuel se acercó al borde de la grieta, miró hacia abajo. El búfalo lo miró también, y en ese momento Samuel supo dos cosas. La primera, que este era el mismo animal que había visto semanas atrás, el que lo había mirado con esos ojos que parecían saber más de lo que deberían. La segunda, que tenían que sacarlo. «No podemos», dijo alguien detrás de él. «Es demasiado grande.
demasiado pesado. No tenemos las herramientas, no tenemos las fuerzas. Samuel no respondió de inmediato. Siguió mirando al animal, y entonces dijo algo que nadie esperaba. «Vamos a intentarlo». «¿Estás loco?» «Tal vez, pero vamos a intentarlo». Y así comenzó algo que nadie habría imaginado. La gente del pueblo, débil por la falta de agua, cansada por el hambre, desesperada por la incertidumbre, comenzó a trabajar juntos. Trajeron cuerdas, trajeron palos, trajeron todo lo que pudieran usar como palanca o apoyo. Amarraron al búfalo con cuidado, tratando de no lastimarlo más. Cavaron alrededor de la grieta, intentando ensanchar el espacio. Empujaron, tiraron, se cansaron, descansaron y volvieron a intentarlo. Las horas pasaban. El sol seguía golpeando sin piedad. Algunos se desmayaban, otros vomitaban por el esfuerzo. Pero nadie se iba, porque en algún momento, sin que nadie lo dijera en voz alta, todos habían entendido lo mismo, que esto no era solo por el búfalo, era por ellos, era por demostrar que todavía podían hacer algo, que todavía podían luchar, que todavía estaban vivos. Y finalmente, cuando el sol comenzaba a descender, el búfalo salió. Se puso de pie con dificultad, sacudió el polvo de su lomo y miró a Samuel una vez más. Y entonces hizo algo inesperado. Comenzó a caminar. «¿A dónde va?», preguntó alguien. Samuel no respondió, pero algo dentro de él, algo que no podía explicar con palabras, le decía que debían seguirlo. «Recojan lo que puedan», dijo en voz alta. «Nos vamos». La gente lo miró como si hubiera perdido la razón. «¿Irnos? ¿A dónde?» «No lo sé», admitió Samuel, «pero vamos a seguir a ese animal». «¿Por qué?». Samuel tardó en responder. Luego dijo algo que ni él mismo estaba seguro de creer del todo, pero que sentía como verdad. «Porque nada ocurre por casualidad, y creo que esto es lo que estábamos esperando». Hubo un largo silencio, y entonces una mujer mayor habló. «Yo voy contigo, Samuel». Luego un hombre. «Yo también». Y luego otro, y otro. Y al caer la noche, todo el pueblo había regresado a sus casas, había empacado lo poco que tenían, y estaba listo para partir. Salieron al amanecer. El búfalo iba adelante, marcando el rumbo con su andar lento pero constante. La gente lo seguía en fila, cargando niños, animales, bolsas con las últimas semillas que les quedaban. Nadie hablaba mucho, solo caminaban. El primer día fue difícil, el segundo fue peor. El calor era insoportable, el agua se acababa rápidamente. Los niños lloraban, los ancianos apenas podían seguir el ritmo. Pero el búfalo no se detenía, y ellos tampoco. En la noche del segundo día, acamparon bajo un cielo lleno de estrellas. Samuel se sentó junto a Miriam, que sostenía a Noa dormida en su regazo. «¿Crees que llegaremos a algún lado?», preguntó Miriam. Samuel miró hacia donde estaba el búfalo, descansando a unos metros de distancia. «Sí», respondió. «Creo que sí». «¿Por qué?». «Porque la vida da respuestas después, no cuando las pedimos, sino cuando estamos listos para recibirlas». Miriam apoyó la cabeza en el hombro de su esposo. «Espero que tengas razón». «Yo también». El tercer día amaneció igual que los anteriores. Calor, sed, cansancio. Y entonces algo cambió. El búfalo desapareció. La gente entró en pánico. «¡Se fue! ¡El animal se fue! ¡Estamos perdidos! ¡Vamos a morir aquí!». Samuel se quedó quieto, mirando el horizonte. No había señales del búfalo, ni huellas, ni sonidos, nada. Pero había algo más, una elevación, pequeña, apenas visible. «Vengan conmigo», dijo Samuel. «¿A dónde?». «Allá arriba». Algunos protestaron, otros simplemente lo siguieron, demasiado cansados para discutir. Subieron la colina. Los pasos eran pesados,
las respiraciones entrecortadas, y cuando llegaron a la cima, vieron lo que habían estado buscando sin saberlo. Un valle, verde, lleno de árboles, con un río que corría abundante, brillando bajo el sol como un espejo de vida. Nadie habló. No había palabras. Algunos cayeron de rodillas, otros lloraron, otros simplemente miraban, incapaces de creer lo que veían. Y Samuel, de pie en la cima de esa colina, con su esposa y su hija a su lado, cerró los ojos y susurró: «Gracias». Esa noche acamparon junto al río. Por primera vez en semanas, bebieron hasta saciarse. Los niños jugaban en el agua. Los animales bebían con avidez. Y la gente simplemente descansaba. Un hombre se acercó a Samuel mientras éste miraba el fuego. «Tenías razón», le dijo. «Todo tenía un propósito». Samuel asintió. No siempre lo entendemos cuando está pasando, pero cuando llega el momento, lo vemos claro. El hombre se quedó en silencio un momento. Luego preguntó: «¿Cómo supiste que debíamos seguir al búfalo?». Samuel pensó en la respuesta durante un largo rato. «No lo supe», admitió finalmente. «Solo confié, y a veces eso es suficiente». Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y el pueblo comenzó a construir una nueva vida en ese valle. Plantaron semillas, levantaron casas, y cada noche se reunían junto al río para compartir el día. Y Samuel, que nunca había dejado de agradecer, seguía haciéndolo. Pero ahora no estaba solo, porque la gente había aprendido algo durante ese viaje. Habían aprendido que las dificultades no siempre son el final, a veces son el camino. Habían aprendido que lo que parecía una desgracia puede llevar a algo mejor. Habían aprendido que nada ocurre por casualidad. Y habían aprendido, sobre todo, que cuando el tiempo revela la verdad, todo cobra sentido. Años después, cuando Noa ya era una mujer adulta, le preguntó a su padre qué había aprendido de todo aquello. Samuel, ya viejo, con el cabello blanco y las manos temblorosas, le dijo algo que ella nunca olvidó. «Aprendí que las respuestas no siempre llegan cuando las pedimos, pero siempre llegan. Y que lo más difícil no es creer, sino seguir caminando cuando todavía no ves el camino». Noa miró a su padre, y en ese momento entendió que había heredado algo más que su nombre. Había heredado su fe. Y esa noche, cuando su padre ya dormía, Noa salió de la casa. Se sentó en el umbral, miró el cielo lleno de estrellas y susurró: «Gracias por hoy». Y en algún lugar, en el silencio de la noche, algo respondió. No con palabras, sino con paz. Y eso fue suficiente. Si estas palabras llegaron a ti, tal vez no fue casualidad. Apóyanos con un like y suscríbete.